¿Qué harías si la persona que despediste de tu empresa se convirtiera en el dueño de tus pensamientos y de tu cama? Parece una pregunta imposible, ¿verdad? Una especie de paradoja emocional que desarma incluso al corazón más frío. Pero la vida, con sus giros inesperados, suele colocar a las personas en escenarios donde el poder, la humillación y el deseo se entrelazan de formas tan intensas que resulta imposible permanecer indiferente. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque detrás de una mujer imponente, de una empresaria que jamás se ha permitido titubear, se oculta un terreno vulnerable que nadie, ni siquiera ella misma, habría imaginado explorar. Lucía Herrera, a sus 60 años, es mucho más que un hombre en la alta esfera empresarial de Ciudad de México. Es una presencia, una mujer que aprendió a endurecer su carácter a golpes de desconfianza, que convirtió cada lágrima del pasado en acero y cada traición en un peldaño hacia la cima. Si la mencionas en una sala de juntas, el silencio cae de inmediato. Sus decisiones son temidas, su voz no se cuestiona, y quienes trabajan bajo su mando saben que un solo error puede costarles el futuro. ¿Has pasado por esto? Estar frente a alguien cuya sola mirada te hace sentir pequeño, como si tu valor pudiera medirse en números, contratos y obediencia. Sin embargo, el destino parece disfrutar de esas ironías crueles en las que las piezas del tablero cambian de lugar sin previo aviso. Ella, que siempre ha dictado las reglas, que jamás se ha permitido el lujo de mostrar debilidad, se verá atrapada en un dilema que ni el dinero ni la experiencia podrán resolver. Porque no estamos hablando de una competencia empresarial, ni de una negociación de millones. Estamos hablando de un terreno mucho más peligroso, el de las emociones. Ese que no se puede controlar con cláusulas ni con abogados. Imagina la escena, un despacho en lo más alto de una torre corporativa, una orden seca, una firma definitiva y un empleado que sale por la puerta con el orgullo hecho pedazos. En ese momento, Lucía siente que ha hecho lo correcto. No hay espacio para la compasión cuando se trata de mantener intacto un imperio. Pero lo que jamás sospechó es que aquel rostro, ese que desapareció con un portazo cargado de resentimiento, volvería a aparecer en un lugar donde ni su coraje ni su reputación tendrían fuerza en la intimidad de su vida. Allí donde los secretos pesan más que los contratos. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que viene a continuación no es un simple relato de poder ni de venganza. Es un viaje hacia el lado oculto de una mujer que todos creen invencible, pero que en realidad esconde grietas que amenazan con resquebrajarla. La poderosa empresaria que nunca ha dudado se verá obligada a enfrentarse a la posibilidad de que el control absoluto que tanto defiende no exista. Y quizá, solo quizá, descubra que en esa rendición hay más verdad que en toda una vida de órdenes y conquistas así. Comienza esta historia con un choque de mundos, donde lo profesional se mezcla con lo personal y donde la línea entre la humillación y el deseo se vuelve tan difusa que resulta casi imposible distinguirla. Y justo en esa frontera, donde las máscaras caen y el alma queda expuesta, es donde el relato toma fuerza, porque lo que está a punto de suceder transformará para siempre la manera en que Lucía Herrera se ve a sí misma y la forma en que los demás la recordarán. Y mientras nos adentramos en la vida de Lucía Herrera, con sus contradicciones y silencios, quizá también te preguntes qué hubieras hecho tú en su lugar. ¿Te has visto alguna vez en una situación donde el poder y las emociones chocan de frente, dejándote sin saber si avanzar o retroceder? Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, porque compartir tu experiencia no solo enriquece esta historia, sino que también crea un espacio donde descubrimos que no estamos solos en lo que sentimos. En tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que toca fibras profundas y nos invita a reflexionar sobre la vida, el orgullo y el perdón. Cada me gusta que das es como un gesto silencioso de apoyo, un recordatorio de que vale la pena seguir contando relatos que nos mueven por dentro. Y cuando decides suscribirte, lo que realmente haces, es decir, quiero seguir caminando este viaje contigo, quiero ser parte de esta
Comunidad que se emociona, que cuestiona y que se deja sorprender por las vueltas de la vida, porque al final no se trata solo de escuchar una historia, sino de vivirla juntos, de hacerla crecer con cada comentario, con cada reacción, con cada nueva persona que se suma a esta conversación. Y lo que viene ahora, lo que está por revelarse en el camino de Lucía, solo hará que te adentres más en ese terreno donde el corazón late fuerte, incluso cuando uno quisiera mantenerlo bajo llave. Luzpia Herrera siempre ha sido un símbolo de éxito. Su nombre aparece en revistas financieras. Sus logros se comentan en conferencias y sus decisiones marcan el rumbo de más de una compañía en la Ciudad de México. Vive rodeada de lujos que parecen inalcanzables para la mayoría, una mansión imponente en una de las zonas más exclusivas, un chofer que la traslada a donde desee, viajes de primera clase y una vida que, desde fuera, cualquiera describiría como perfecta. Pero en los bastidores de esa imagen impecable existe una verdad oculta que nadie imagina en el lujo. Por sí solo, no basta para llenar los silencios más profundos. Desde que enviudó, la poderosa empresaria no ha vuelto a sentir la calidez de una compañía real. Cada rincón de su mansión brilla con mármol y cristal, pero entre esas paredes también habita un eco constante que le recuerda lo sola que está. Es curioso cómo la gente asume que quien lo tiene todo jamás sufre. En el caso de Lucía, la riqueza le permitió construir un imperio, pero no le ha dado refugio frente a las noches interminables en las que el recuerdo de su esposo se mezcla con el vacío de su cama fría. La soledad no se mide en metros cuadrados, ni en cuentas bancarias, se mide en la falta de alguien que te mire con ternura, en la ausencia de una voz que pronuncie tu nombre sin temor ni interés. Su mentalidad siempre ha sido la del control absoluto. Aprendió a ver la vida como una serie de decisiones estratégicas, donde la compasión podía transformarse en debilidad y la vulnerabilidad era un lujo que no estaba dispuesta a permitirse. Con los años, esa mentalidad se convirtió en una coraza tan dura que incluso en su círculo más íntimo, nadie se atreve a atravesar. Sus empleados la respetan, pero también la temen. Sus conocidos la admiran, aunque en privado murmuren que es imposible acercarse a ella sin sentir el filo de su frialdad. En los pasillos de sus oficinas, Lucía camina con paso firme. El eco de sus tacones anuncia su llegada mucho antes de que aparezca. Sus órdenes no se discuten, sus miradas bastan para desarmar cualquier objeción. Sin embargo, cuando la jornada laboral termina y el chofer la conduce de regreso a su mansión, la imagen de mujer invencible comienza a desmoronarse en silencio. En ese trayecto solitario, donde las luces de la ciudad se reflejan en las ventanillas, lo que aflora no es la empresaria implacable, sino la mujer que carga con una soledad que ningún poder puede disimular. Es en esos momentos donde la contradicción se vuelve más evidente. Ella, que ha logrado transformar empresas enteras con una sola firma, no ha conseguido transformar el vacío de su propia existencia. El impacto de la viudez fue devastador, no solo porque perdió al hombre que había compartido sus victorias y derrotas, sino porque perdió también la última barrera que la conectaba con la idea de que amar era todavía posible. Desde entonces, Lucía se refugia en lo único que sabe manejar con perfección: el trabajo. Pero la verdad oculta que ni ella misma quiere admitir es que ese aparente refugio se ha convertido en una prisión dorada. Las reuniones interminables, los contratos millonarios y los reconocimientos públicos funcionan como un disfraz elegante para cubrir lo que realmente siente. Un vacío que late cada vez con más fuerza. La transformación personal que tanto necesita parece inalcanzable, porque para lograrla tendría que quitarse la armadura que ha usado toda su vida. Y eso, para alguien como ella, es más aterrador que cualquier caída financiera. Su frialdad hacia los demás es, en realidad, un mecanismo de defensa. Cada gesto calculado, cada palabra cortante, cada sonrisa ausente es un recordatorio de que no está dispuesta a dejar entrar a nadie demasiado cerca. La mentalidad de control le dice que así evitará volver a sufrir. Pero en los silencios de la madrugada, cuando el silencio lo inunda todo y las sombras recorren los pasillos de su mansión, sabe que esa estrategia tiene un costo altísimo en la imposibilidad de entregarse a algo tan simple y tan humano
como la confianza. La vida de Lucía Herrera es un espejo de esas contradicciones que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro. Desde fuera, parece un ejemplo de triunfo y poder. Desde dentro, es la historia de una mujer atrapada entre la fuerza de su imagen pública y la fragilidad de sus emociones privadas. Y en ese contraste es donde comienza a revelarse lo más interesante de su jornada, a la tensión entre lo que proyecta y lo que verdaderamente siente, entre la empresaria que inspira respeto y la viuda que cada noche añora un abrazo que no llega. Ese es el terreno donde la historia se vuelve más intensa, porque allí se esconden las decisiones que marcarán un antes y un después en su vida. Lo que nadie sabe es que detrás de esa coraza está a punto de enfrentarse a un impacto emocional que pondrá a prueba todo lo que cree sobre sí misma. Una revelación que no se mide en cifras, sino en emociones. Que una pertenece a los bastidores de los negocios, sino al escenario más íntimo de su corazón. Y tú, que hasta aquí has acompañado cada detalle, sabes que no es casualidad que esta historia despierte tantas preguntas y emociones. Si al escuchar la vida de Lucía algo dentro de ti se movió, comenta aquí. Esto tiene sentido para mí. Emilio Torres tenía apenas 27 años cuando ingresó a la empresa de Lucía Herrera. Para muchos, aquel gigante corporativo era un lugar impenetrable, casi como un castillo al que solo podían acceder quienes demostraran una mezcla de talento, disciplina y suerte. Y sin embargo, allí estaba él con su currículum aún tibio, su mentalidad llena de ambiciones jóvenes y un brillo en los ojos que transmitía confianza y frescura. Desde el primer día, quedó claro que no se trataba de un empleado cualquiera. Su actitud respetuosa, combinada con una disposición constante a aprender y a proponer, lo hacían destacar incluso en medio de un entorno dominado por la rigidez. En Lucía, acostumbrada a rodearse de ejecutivos experimentados y de asesores que hablaban su mismo lenguaje frío y calculador, apenas reparó en aquel joven al inicio. Lo veía como uno más en la larga lista de contrataciones que pasaban por la empresa cada año. Sin embargo, había algo en Emilio que comenzaba a filtrarse poco a poco por las grietas de su coraza. Era una especie de naturalidad que contrastaba con el ambiente tenso de la oficina. Un aire distinto que no encajaba del todo con la solemnidad que ella imponía, y aunque en un principio intentó ignorarlo, su presencia empezó a tener un impacto silencioso en su rutina. Emilio no era el típico trabajador que se limitaba a cumplir órdenes. Su mentalidad lo impulsaba a ir más allá, a observar detalles que otros pasaban por alto, a proponer soluciones que parecían simples, pero que resolvían problemas que llevaban tiempo estancados. Lo hacía sin arrogancia, con la humildad de quien sabe que está aprendiendo, pero también con la seguridad de quien confía en sus propias ideas. Ese equilibrio entre respeto y firmeza, entre modestia y visión, despertó en Lucía una curiosidad que trató de disimular. Ella, que solía analizar a las personas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez, se encontró observando a Emilio desde otra perspectiva, no como un peón reemplazable, sino como alguien que traía una energía distinta, capaz de romper con la monotonía que tanto había desgastado los pasillos de su imperio. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, había algo en esa forma de mirar el mundo, en esa manera de enfrentar los desafíos con entusiasmo, que la hacía recordar una parte de sí misma que había quedado sepultada bajo capas de frialdad. El contraste entre ambos era evidente. Lucía representaba la experiencia, la rigidez, la disciplina casi militar de quien ha pasado décadas construyendo un imperio. Emilio, en cambio, era la personificación de la frescura, la creatividad y el deseo de transformar. My Entrance proyectaba un aura de poder inquebrantable. Él transmitía cercanía y confianza. Y en esa diferencia, como suele ocurrir en las historias más intensas, se escondía una verdad oculta en la posibilidad de que dos mundos aparentemente incompatibles pudieran, de algún modo, encontrarse. Los demás empleados notaban esa chispa especial, aunque ninguno se atrevía a mencionarlo. Había quienes murmuraban que Emilio tenía algo diferente, una especie de carisma natural que lo hacía imposible de ignorar. Willow. Cierto es que esa cualidad, lejos de incomodar, lograba contagiar a los demás, suavizando la tensión que siempre reinaba bajo la mirada severa de Lucía Ann, lo que para otros era apenas simpatía. Para ella,
empezaba a convertirse en un espejo incómodo, porque ver a Emilio era, en cierto modo, enfrentarse a la memoria de lo que alguna vez fue, a una mujer con sueños, con pasión, con la convicción de que la vida no debía ser solo una batalla, sino también un espacio para disfrutar. En los bastidores de esa relación profesional comenzaba a gestarse algo más profundo. No se trataba de atracción inmediata ni de un interés consciente, sino de una conexión sutil, casi imperceptible, que crecía con cada gesto y cada palabra. Era como si Emilio, sin proponérselo, hubiera logrado penetrar el muro que durante años nadie había podido atravesar. Y aunque Lucía se repetía a sí misma que no debía darle importancia, la realidad era imposible de negar en su presencia. La afectaba, la descolocaba, la obligaba a cuestionar la rigidez con la que había decidido vivir. Esa tensión, mezcla de incomodidad y fascinación, marcaba el inicio de una jornada distinta en la vida de Lucía Herrera, porque lo que parecía un simple vínculo laboral empezaba a transformarse en una especie de catalizador emocional, un recordatorio de que incluso los muros más sólidos pueden resquebrajarse cuando la verdad, oculta de nuestra vulnerabilidad, encuentra un camino para salir a la luz. Y mientras la historia avanza, lo que se vislumbra no es solo el choque entre dos mentalidades opuestas, sino el impacto que tendrá en la vida de ambos el hecho de compartir el mismo espacio, las mismas decisiones y poco a poco las mismas emociones contenidas. Porque en el fondo, más allá de jerarquías y apariencias, el verdadero cambio siempre se gesta en esos instantes donde alguien logra despertar lo que creíamos enterrado. Si has sentido que esta conexión entre dos mundos tan distintos toca algo dentro de ti, escribe "Aquí estoy", en este camino también. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro dentro de la rutina de aquella gran empresa. Lucía llegaba puntual, impecable en su porte, irradiando esa autoridad que hacía temblar a cualquiera que se atreviera a cruzar su camino. El ambiente estaba cargado de tensión, como siempre ocurría cuando ella recorría los pasillos con paso firme. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto y temor, sabiendo que bastaba un error mínimo para quedar fuera del tablero ENI. Fue precisamente un error mínimo, casi imperceptible para cualquiera, lo que desató una tormenta que nadie vio venir. Emilio, con su entusiasmo de siempre, había trabajado en la preparación de un informe. El documento estaba bien estructurado, lleno de ideas frescas que podrían aportar una transformación real a los procesos de la empresa. Sin embargo, un dato equivocado, un simple descuido administrativo en medio de tantas cifras, fue suficiente para encender la chispa del orgullo de Lucía. Ella, que no toleraba fallas ni permitía segundas oportunidades, sintió que aquel desliz era una amenaza a la perfección de su imperio. Su mentalidad no concebía la posibilidad de que la juventud viniera acompañada de errores naturales. Para ella, cada detalle era una prueba de lealtad, disciplina y exactitud. La tensión se hizo evidente en la sala de juntas. Los ejecutivos presentes intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que la empresaria estaba a punto de tomar una decisión que podría ser desproporcionada. Emilio, consciente de su error, reconoció la falla con humildad y ofreció enmendarla de inmediato, pero la frialdad de Lucía no dejó espacio para disculpas. El silencio que siguió a sus palabras fue tan cortante como la orden que vino después. Queda despedido a la frase cayó como un martillo sobre la mesa, sorprendiendo a todos los presentes. Nadie se atrevió a intervenir, porque conocían la inquebrantable rigidez de su jefa. Para Lucía, era un movimiento necesario, un recordatorio a toda la sala de que la excelencia era la única moneda aceptada en su imperio. Para Emilio, en cambio, fue un golpe inesperado, aunque no devastador. Se levantó con calma, recogió sus papeles y en lugar de bajar la cabeza, sostuvo la mirada de Lucía con una firmeza que desarmó a más de uno. En ese instante ocurrió algo que ella no anticipó. Él no mostró rencor ni miedo, mostró dignidad. Y fue con esa misma dignidad que pronunció una frase que quedó suspendida en el aire, como una revelación imposible de ignorar. A no siempre quien pierde un trabajo pierde la vida. Señora Ang, la frase resonó en la sala. Pero sobre todo en la mente de Lucía no era un reproche, no era un grito de rabia, ni una súplica de clemencia. Era, más bien, una verdad oculta que la golpeó con fuerza a la vida.
no se reducía al poder ni a los contratos, y aquel joven lo estaba dejando claro con una entereza que contrastaba con la dureza de su propio carácter. Emilio no se iba derrotado, se iba erguido, recordándole sin proponérselo que existen derrotas que en realidad son transformaciones, y que hay despidos que no significan un final, sino el inicio de otra jornada. Lucía intentó mantenerse firme, convencida de que había hecho lo correcto, pero en su interior algo se movió. Fue un impacto que no pudo disimular, una grieta que se abrió en esa coraza construida durante años. Esa mirada firme y esa frase sencilla quedaron grabadas en su memoria como un eco incómodo. ¿Por qué le resultaba tan difícil apartar esas palabras de su mente? Quizá porque en ellas se escondía una revelación. Ella, que se enorgullecía de tener siempre la última palabra, acababa de enfrentarse a alguien capaz de dejarle una lección con un gesto de despedida. En los bastidores de su vida empresarial, aquel episodio parecía uno más en la larga lista de decisiones drásticas que había tomado. Pero lo cierto es que esta vez no era igual. Había un peso distinto en el aire, una sensación de que algo irreversible se había puesto en marcha. No era solo la salida de un empleado, era la entrada de una duda, de una pregunta que se aferraba a su conciencia. ¿Y si su rigidez le estaba arrebatando más de lo que estaba protegiendo? Ese día terminó con Lucía regresando a su mansión, rodeada del mismo lujo de siempre, pero con un silencio distinto, más denso, casi insoportable. En el reflejo de los ventanales, mientras la ciudad continuaba su jornada indiferente, se veía a sí misma como la empresaria poderosa que todos admiraban y temían, pero en lo profundo, esa imagen comenzaba a tambalear. Y lo más desconcertante era que el responsable de esa fisura no era un rival de negocios, ni una crisis financiera, sino un joven que había osado irse con la frente en alto. A veces, las transformaciones no llegan con grandes revelaciones, sino con frases sencillas que marcan un antes y un después. Y aquella sentencia de Emilio no era solo un recordatorio de dignidad, era también un espejo que obligaba a Lucía a mirar lo que nunca quiso ver, que detrás de sus decisiones inquebrantables podría estar perdiendo más de lo que creía ganar. Los días posteriores al despido de Emilio parecían en apariencia iguales a cualquier otro dentro del mundo de Lucía Herrera. Las reuniones seguían su curso, los contratos llegaban a su escritorio, los números continuaban fluyendo en las pantallas y las decisiones debían tomarse con la misma frialdad de siempre. Sin embargo, algo había cambiado de manera silenciosa, casi imperceptible. En los bastidores de su mente, allí donde nadie podía verla ni juzgarla, la imagen de aquel joven despedido comenzaba a instalarse con una fuerza que la desconcertaba. Lo curioso era que no se trataba de un recuerdo que ella buscara de manera consciente. Al contrario, cada vez que la figura de Emilio aparecía en su pensamiento, intentaba desecharla con un gesto seco, como quien aparta una sombra incómoda. Pero esa sombra regresaba, persistente, en cada rincón de su oficina, en los silencios de sus traslados, incluso en la soledad de su mansión. La frase que él había pronunciado aquel día, "No siempre quien pierde un trabajo pierde la vida, señora", se repetía en su memoria como un eco imposible de silenciar. Las noches comenzaron a volverse más extrañas. Lo soñaban al principio, eran escenas difusas en su mirada firme, la seguridad con la que se marchó, la dignidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Pero poco a poco, esos sueños fueron adquiriendo matices. En Lucía, que durante años había reprimido cualquier deseo que se saliera del control, se sorprendía imaginando la cercanía de ese joven que ella misma había expulsado de su vida laboral. Y esa verdad oculta, esa atracción disfrazada de contradicción, la obligaba a enfrentarse a un terreno desconocido en él, de su propio deseo. La confusión la perseguía en cada detalle cotidiano. Caminaba por los pasillos de su empresa y casi podía escuchar la voz de Emilio resonando entre las paredes. Revisaba informes y le parecía encontrar la frescura de sus ideas en medio de tantos documentos mecánicos. Se sorprendía a sí misma buscando, sin quererlo, la energía distinta que él aportaba a las reuniones. Era como si la ausencia de Emilio hubiera dejado una huella tan marcada que ahora nada parecía ocupar su lugar. Y cuanto más intentaba ignorar ese vacío,
más evidente se hacía. La mentalidad férrea que siempre había definido a Lucía empezaba a resquebrajarse. Su orgullo le repetía que desear al hombre al que ella misma había despedido era un sinsentido, una debilidad imperdonable para alguien de su posición. Pero al mismo tiempo, su cuerpo y su mente insistían en recordarle que detrás de su imagen de empresaria intocable había una mujer con emociones, con anhelos, con necesidades que había enterrado durante demasiado tiempo. La transformación que tanto había evitado parecía abrirse caminos sin pedir permiso, obligándola a cuestionar sus propias decisiones y a mirar de frente lo que realmente estaba sintiendo. Lo más desconcertante era el impacto que ese recuerdo tenía en su vida cotidiana. No importaba cuánto se esforzara por mantener el control, Emilio aparecía en las revelaciones más íntimas de su jornada. En las mañanas, mientras tomaba café frente a los ventanales de su mansión, la imagen de su sonrisa le atravesaba el pensamiento. En las noches, cuando intentaba descansar, su mente la traicionaba con escenas en las que él se acercaba sin miedo, desafiando la barrera de frialdad que ella había construido. Y aunque trataba de convencerse de que todo era un simple desvarío, en lo profundo sabía que no lo era. Lo que Lucía no podía explicar era cómo un joven de apenas 27 años había logrado despertar en ella un torbellino de emociones que llevaba décadas reprimiendo. Era como si el destino hubiera decidido colocar frente a ella un espejo inesperado, uno que reflejaba su verdad oculta. No era tan inquebrantable como quería aparentar. En Alf había una parte de sí que anhelaba sentirse viva, deseada, vulnerable, aunque eso significara derrumbar la imagen de perfección que tanto había defendido. Cada decisión que había tomado hasta ahora estaba marcada por la lógica del poder y la disciplina. Pero esta vez la vida le estaba mostrando que no todo podía medirse con esa vara, porque lo que sentía no era una estrategia ni un cálculo, era un impulso que escapaba de cualquier control. Y esa revelación, tan simple y tan perturbadora, la dejaba en un estado de contradicción que la desarmaba por completo. Los días continuaban su curso, pero Lucía ya no era la misma. Por más que intentara mantener la compostura frente a los demás, dentro de ella se estaba gestando una transformación que la enfrentaba con la fragilidad que tanto había evitado. Y aunque aún no entendía hacia dónde la conduciría este camino, algo era seguro en Emilio. Ya no era solo un recuerdo incómodo. Se había convertido en una presencia que habitaba cada pensamiento, cada sueño, cada silencio. Lucía nunca había sido amante de las fiestas empresariales, pero entendía su importancia estratégica. Aquella noche, en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México, se reunía la élite del mundo corporativo a dueños de compañías, directores influyentes, jóvenes promesas que buscaban abrirse camino y políticos que se mezclaban con el ambiente como piezas clave de ese engranaje. Para ella era solo otra obligación más, un escaparate en el que debía mantener intacta su imagen de mujer implacable, segura, inaccesible, vestida con un traje elegante, rodeada de copas de cristal y conversaciones que giraban en torno a contratos y cifras millonarias. Parecía que todo estaba bajo control. Sin embargo, entre el bullicio de la música suave y el murmullo constante de las conversaciones, un detalle rompió la rutina de aquella velada. Una mirada, una presencia, un rostro imposible de confundir. Allí, al otro lado del salón, estaba Emilio Torres Anel, mismo joven que ella había despedido con tanta frialdad, el mismo que se había marchado con la dignidad intacta y una frase que aún resonaba en su memoria como un recordatorio incómodo. Lucía sintió un vuelco en el estómago, una sacudida inesperada que ninguna de sus estrategias de control podía disimular. El tiempo se detuvo por un instante. La música, las voces, los brindis, todo pareció desvanecerse alrededor de ella. Solo existía ese cruce de miradas intensas que contenía todo lo que habían. Dejado inconcluso, Emilio no parecía sorprendido. Al contrario, había en sus ojos una firmeza tranquila, como si hubiera sabido que ese reencuentro era inevitable. Vestía con sobriedad, pero con una seguridad que lo hacía destacar entre los demás. Ahora pertenecía a una compañía asociada, una empresa con la que la de Lucía mantenía vínculos estratégicos. El destino, en su juego caprichoso, lo había colocado de nuevo frente a ella, esta vez en un terreno donde ninguno de los dos tenía el control.
absoluto, Lucía trató de sostener la compostura, pero el impacto era demasiado fuerte. Lo observaba de lejos, notando detalles que antes no había permitido que llegaran a su conciencia la manera en que saludaba a los demás con respeto, sin perder su autenticidad. La forma en que escuchaba con atención, su capacidad de irradiar confianza sin necesidad de imponerse. Todo eso que había pasado inadvertido o que ella había reprimido por orgullo, ahora la golpeaba de lleno, obligándola a admitir la atracción que llevaba semanas evitando. El aire se volvió denso. Cada vez que sus ojos se encontraban, una tensión invisible parecía envolver el lugar. No había palabras aún, pero la energía que se desprendía de ese silencio compartido era más elocuente que cualquier conversación. Y en medio de aquella multitud, lo único que parecía importar era la posibilidad de que algo estaba a punto de romperse de Transformers, de revelar esa verdad oculta que ambos habían llevado dentro desde aquel despido inesperado. Lucía no estaba acostumbrada a sentirse descolocada. Su mentalidad de hierro le exigía control en cada instante. Pero esa noche descubrió que hay emociones que no obedecen a órdenes ni a estrategias. Era como si la vida se empeñara en recordarle que, por más poder que acumulara, había decisiones que escapaban a su dominio. Emilio representaba exactamente eso en la parte de sí misma, que había intentado enterrar: la vulnerabilidad, el deseo, la humanidad que nunca quiso mostrar. En público, en lo que pasó después, cambió todo. Esa frase podría parecer exagerada, pero no lo era, porque lo que estaba en juego no era solo un reencuentro fortuito, sino la posibilidad de que aquel joven, al que ella había echado con un gesto de orgullo, regresara ahora con un papel distinto en su jornada. Ya no era el subordinado al que podía dar órdenes, sino un aliado, un interlocutor, alguien con voz propia dentro de la red empresarial que ella misma dominaba. Y esa revelación alteraba por completo la dinámica que creía tener bajo control. El impacto de aquel encuentro iba más allá de lo profesional. En lo profundo, Lucía sabía que estaba frente a una prueba inesperada, un recordatorio de que las decisiones que parecen definitivas pueden regresar con una fuerza insospechada. Emilio no había desaparecido de su vida. Al contrario, su presencia ahora era más fuerte, más incómoda, más desafiante. Y lo que se encendía entre ambos, esa mezcla de tensión y atracción, no era algo que pudiera silenciar con una firma o un contrato. El destino había jugado su carta con precisión, obligándolos a enfrentarse en un terreno donde las máscaras caen y lo verdadero se revela. Y aunque ninguno de los dos pronunció palabra en ese primer instante, ambos entendieron que nada volvería a ser igual después de esa mirada sostenida. La velada parecía haber terminado. Al menos para Lucía había cumplido con su papel en aquella fiesta empresarial, en sonrisas medidas, apretones de mano, estratégicos, conversaciones diplomáticas que escondían más intereses que emociones reales. Sin embargo, al retirarse hacia el estacionamiento subterráneo, un murmullo interno le impedía relajarse. Sentía que la noche no podía acabar de manera tan simple, no después de ese cruce de miradas que la había dejado en un estado de inquietud casi adolescente. El eco de esa tensión aún vibraba en su pecho, como si algo hubiera quedado inconcluso. Y entonces, al girar hacia el pasillo donde aguardaba su chofer, lo vio. Emilio estaba allí, apoyado contra uno de los autos, como si el destino hubiera decidido esperar con él en aquel rincón discreto. No vestía la arrogancia de un hombre que quería demostrar algo, sino la calma de quien sabe que la vida coloca a las personas en el mismo camino por razones que van más allá de lo evidente. Al verla, su mirada no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Era como si supiera que, tarde o temprano, esa conversación pendiente debía suceder. Lucía respiró hondo, intentando mantener la compostura. Pero al acercarse, lo primero que salió de sus labios fue un reproche disfrazado de firmeza. No pensaba encontrarte aquí. Después de todo lo que pasó, Emilio sonrió levemente, con esa mezcla de respeto y seguridad que tanto la descolocaba. La vida tiene maneras curiosas de recordarnos que no siempre tenemos el control, señora. La palabra señora le sonó diferente esta vez, cargada de ironía, pero también de un extraño cariño. Ella, acostumbrada a que ese título implicara distancia y sumisión,
Sintió como la barrera que había levantado comenzaba a resquebrajarse. El silencio se hizo pesado por un instante, hasta que una risa nerviosa escapó de sus labios. Fue un sonido breve, pero suficiente para humanizarla en los ojos de Emilio. «Eres insolente», dijo, bajando la mirada por primera vez en mucho tiempo. «Tal vez», respondió él, «pero al menos no soy indiferente». Esa última palabra la atravesó como una revelación. Indiferencia, eso era exactamente lo que la rodeaba desde hacía años. Colaboradores que la respetaban, socios que la adulaban, empleados que la temían, pero nadie que se atreviera a mirarla como un ser humano real. Y ahí estaba él, el joven al que había despedido con orgullo, recordándole con una simple frase que en el fondo lo que más dolía no era el rechazo, sino la ausencia de alguien que realmente se atreviera a sentir. La conversación siguió en un vaivén de reproches y confidencias veladas. Ella lo acusaba de haber cometido un error imperdonable en su trabajo. Él le respondía que la perfección es una ilusión y que incluso las decisiones más duras pueden esconder miedo. Ella defendía su mentalidad rígida, justificando cada una de sus acciones con la necesidad de proteger un imperio. Él, con voz serena, la confrontaba con la verdad oculta, que no siempre las fortalezas protegen, a veces también aíslan. Ese intercambio de palabras, lejos de generar distancia, los fue acercando, como si cada reproche se convirtiera en una pieza que, al caer, revelaba lo que había detrás de tanta tensión, a la atracción latente que ninguno de los dos podía seguir negando. Las risas nerviosas surgieron en medio de las frases más duras, y en esos instantes de fragilidad compartida apareció un terreno común donde ya no importaban los cargos ni las jerarquías. El momento culminante llegó de manera natural, sin planes, sin preámbulos. Fue un silencio prolongado, una mirada sostenida que parecía contener todo lo que habían callado desde aquel despido. Y entonces, sin más barreras, sin más excusas, se besaron. No fue un beso impulsivo, ni un gesto de venganza contra el pasado. Fue un encuentro inevitable, un punto de fusión donde el orgullo de ella y la dignidad de él dejaron de chocar para entrelazarse. Para Lucía, esa chispa fue como un incendio que devolvía fuego a un terreno que creía marchito. Durante años había vivido bajo la frialdad de la disciplina, convencida de que el deseo y la pasión eran distracciones que podían debilitarla. Pero en ese instante, en medio de un estacionamiento vacío, sintió que algo dentro de ella despertaba con una fuerza que ni el lujo ni el poder habían logrado devolverle. El beso no era solo un gesto de atracción, era la revelación de que seguía viva, de que aún había un pulso latiendo bajo su coraza. El impacto de ese instante fue tan intenso que la confundió, pero en lugar de rechazarlo, decidió entregarse a lo que sentía, porque, por primera vez en mucho tiempo, no estaba tomando una decisión basada en la conveniencia o la estrategia, sino en la verdad de su propio deseo. Era el inicio de algo que ni ella ni Emilio podían definir, pero ambos entendían que estaba cargado de consecuencias. Un romance secreto que nacería en la sombra de las apariencias, pero que tenía el poder de transformar su jornada entera. En esa noche quedó claro que lo que había comenzado como una confrontación estaba mutando en algo mucho más profundo, una unión que pondría en jaque todas las estructuras de control que Lucía había levantado durante años. Y aunque no podían prever el impacto que tendría, ambos comprendían que estaban cruzando un límite del que ya no habría regreso. ¿Alguna vez sentiste que estabas viva otra vez gracias a alguien inesperado? Esa fue la sensación que comenzó a apoderarse de Lucía en los días que siguieron a aquel primer beso. Lo que había nacido en un estacionamiento frío y silencioso se transformó en una hoguera secreta que consumía cada rincón de su rutina. En medio de contratos, reuniones y cifras millonarias, se escondían las ganas de escuchar su voz, de recibir un mensaje suyo, de encontrar la manera de volver a verlo sin que nadie lo sospechara. La empresaria implacable, que parecía no necesitar a nadie, ahora aguardaba con impaciencia las llamadas a medianoche, los mensajes ocultos que encendían mariposas en su estómago, los encuentros fugaces en hoteles discretos de Polanco, donde el tiempo parecía detenerse en para. Lucía, esos encuentros eran un viaje a una dimensión desconocida,
como si de pronto la vida hubiera decidido abrir una puerta que ella creía cerrada para siempre. Emilio no representaba solo el deseo contenido tras años de soledad, representaba también algo que no esperaba encontrar en ternura. En cada gesto, en cada palabra, en la manera en que la escuchaba sin interrumpir, descubrió una comprensión que contrastaba brutalmente con la frialdad calculada del mundo en el que había vivido durante décadas. No era solo pasión, era complicidad, una complicidad que se construía en la intimidad de esas habitaciones donde dejaban afuera las máscaras, los cargos, los títulos. Allí no era la poderosa empresaria y el joven ex empleado. Allí eran simplemente Lucía y Emilio. La transformación en su interior era tan evidente que ella misma apenas podía reconocerse. Se sorprendía sonriendo al leer un mensaje corto, perdiendo el hilo de una reunión porque recordaba la última mirada que le había dedicado, o inventando excusas para escaparse a un encuentro improvisado. La mentalidad de control absoluto con la que había regido su vida empezaba a ceder terreno frente a una fuerza que no podía contener, a la necesidad de sentirse viva de nuevo. Y aunque sabía que lo que hacía estaba rodeado de riesgos, esa verdad oculta era más fuerte que cualquier advertencia. El impacto emocional de esta nueva etapa era devastador y revitalizante a la vez. Por un lado, sentía que cada instante con Emilio la devolvía la vida, como si el fuego que había permanecido apagado por años ahora ardiera con más fuerza que nunca. Por otro, sabía que estaba cruzando límites que podían costarle caro a su reputación, su poder, incluso la estabilidad de todo lo que había construido. Pero en lugar de detenerla, esa tensión la impulsaba aún más porque lo prohibido, lo que se oculta en los bastidores, suele tener una intensidad que lo permitido jamás alcanza. Las revelaciones llegaban en oleadas, en momentos aparentemente simples en el rose de su mano, la manera en que él la hacía reír con una broma inesperada, la forma en que la miraba sin miedo. Lucía, que había pasado años rodeada de aduladores interesados y colaboradores temerosos, encontraba en Emilio una autenticidad desarmante. No había cálculo en él, no había conveniencia, solo un deseo genuino de estar a su lado. Y esa honestidad era la que terminaba derribando las últimas barreras de orgullo que aún la sostenían. Cada encuentro en Polanco era una mezcla de urgencia y eternidad. Urgencia porque el tiempo parecía insuficiente, porque sabían que cada minuto robado al mundo era un desafío al destino. Eternidad porque en esos instantes todo lo demás desaparecía. No había juntas, no había cuentas, no había pasado. Solo existían ellos dos, explorando un territorio donde lo físico se entrelazaba con lo emocional, en una jornada que parecía no tener fin. Y aunque ella intentaba mantener los pies en la tierra, lo cierto es que cada beso, cada palabra susurrada le hacía olvidar que alguna vez había creído que la vida se resumía en números y contratos. Lucía estaba experimentando una transformación que nunca hubiera imaginado. Había dejado de lado la frialdad que la definía y se permitía mostrarse vulnerable, reír con espontaneidad, llorar incluso en medio de una conversación íntima. Y Emilio no la juzgaba, no la miraba con lástima ni con miedo, la miraba con comprensión, con la ternura de quien entiende que detrás de una armadura de hierro siempre hay un corazón que late con fuerza. Esa revelación fue quizá lo más poderoso de todo al descubrir que no necesitaba ocultarse para ser querida, que incluso sus grietas podían ser aceptadas. El contraste entre su vida pública y su vida secreta era cada vez más marcado. De día, la poderosa empresaria seguía tomando decisiones que movían millones. De noche, se convertía en una mujer que esperaba ansiosa una llamada, que guardaba mensajes como tesoros QC de Java, envolver en abrazos que la hacían sentir protegida. Y en esa dualidad, por más contradictoria que pareciera, encontraba un equilibrio extraño. Era como vivir en dos mundos paralelos, uno de poder y otro de deseo. Y aunque sabía que tarde o temprano ambos chocarían, no podía dejar de disfrutar el impacto de esa dualidad. La pregunta que la acompañaba en silencio era la misma que quizá muchos se harían. ¿Hasta qué punto se puede vivir un romance secreto sin que la verdad oculta termine saliendo a la luz? La respuesta no la tenía,
pero en lo profundo presentía que el destino no tardaría en revelársela. Por ahora lo único que importaba era el latido acelerado de su corazón cada vez que lo veía, la transformación que sentía en su piel cada vez que lo tocaba, la certeza de que, gracias a Emilio, había vuelto a sentirse viva. El vértigo de vivir una doble vida comenzaba a pesar en los hombros de Lucía. En cada encuentro con Emilio era un bálsamo, un soplo de aire fresco que la hacía sentir más joven, más ligera, más auténtica. Pero cada regreso a su mansión, cada mañana en su oficina, cada instante de silencio, después de un abrazo secreto, estaba cargado de preguntas que no podía ignorar. El dilema se apoderaba de su mente con la misma fuerza con la que su corazón se aceleraba cada vez que él la buscaba. Por un lado, su mentalidad racional le gritaba que aquello era un error. Soy demasiado mayo ere para el soy su ex jifa. La gente nunca lo aceptará, repetía en silencio, como si esa lista de argumentos pudiera servirle de escudo. Tenía 60 años. Llevaba décadas construyendo una reputación intachable, y ahora se encontraba enredada en un romance que contradecía cada regla que ella misma se había impuesto. La lógica le recordaba que estaba arriesgando no solo su imagen, sino la estabilidad de todo lo que había defendido durante años, y sin embargo, en el fondo sabía que ninguna de esas razones era suficiente para apagar lo que sentía. Cada vez que sonaba el teléfono en la madrugada y escuchaba la voz de Emilio, su coraza se resquebrajaba. Cuando lo veía llegar a esos hoteles discretos con una sonrisa cómplice, el mundo entero parecía desvanecerse. Él no la trataba como una figura de poder ni como una empresaria inaccesible. La trataba como mujer, con ternura, con deseo, con comprensión. Y ese simple hecho tenía un impacto más profundo que cualquier logro financiero, porque lo que Emilio le ofrecía no podía comprarse ni negociarse. Era autenticidad. La verdad oculta era que su corazón ya había tomado una decisión antes que ella misma lo admitiera. Aunque su mente le insistiera en retroceder, cada encuentro la acercaba más a la revelación de que no había vuelta atrás. Se había dejado atrapar por algo que desafiaba la lógica, pero que le devolvía vida en cada latido. Y esa contradicción, lejos de debilitarla, comenzaba a transformarla. Lucía, acostumbrada a esconder emociones, empezó a descubrir que su vulnerabilidad también podía ser una forma de poder. En esa revelación la inquietaba y la liberaba al mismo tiempo. Durante años había creído que mostrarse humana era un signo de debilidad. Ahora entendía que entregarse a sentir era quizá la decisión más valiente que podía tomar. Y en esa jornada interna, el amor secreto que vivía con Emilio se convertía en un espejo de todo lo que había negado. El derecho a desear, a equivocarse, a dejarse llevar sin miedo a las consecuencias. En los bastidores de su vida pública, la presión se acumulaba, los rumores comenzaban a circular en el ambiente empresarial. Miradas curiosas, preguntas veladas, pequeñas sospechas que flotaban en el aire. Lucía sabía que el riesgo era cada vez mayor, pero también sabía que ya no podía detenerse. Cada vez que lo intentaba, el recuerdo de sus manos, quizás labios, de sus palabras, la arrastraba de nuevo hacia Elan, y en ese torbellino comprendió que lo que estaba en juego no era solo un romance, sino una transformación profunda que alteraba la manera en que se veía a sí misma. En silencio, una noche, mientras lo observaba dormir después de un encuentro lleno de complicidad, sus pensamientos se hicieron claros. Ya no podía imaginar su vida sin él. El miedo seguía allí, pero era un miedo que convivía con una certeza aún más poderosa, porque a pesar de todas las razones para huir, había encontrado algo que ningún cálculo podía reemplazar: en el fuego de sentirse viva. Y en ese momento comprendió que ya no había vuelta atrás. No importaba cuánto tratara de racionalizarlo, cuánto se esforzara por convencerse de lo contrario. Estaba atrapada en un amor que desafiaba las convenciones, y por primera vez en décadas, decidió no luchar contra lo que sentía. Ese amor prohibido me mostró que no importa el poder ni el dinero. Lo que salva a una mujer es volver a sentirse amada. Porque, al final, ningún reconocimiento público, ninguna cifra en los balances y ninguna mansión silenciosa tienen el poder de devolverle a un corazón la certeza de estar vivo.
que transforma por dentro lo que de verdad tiene impacto en nuestra jornada. Es la revelación de que alguien puede mirarnos sin títulos ni máscaras, solo como seres humanos que merecen ternura, comprensión y deseo. Esa fue la verdad oculta que apareció en medio de mis decisiones más frías, la que derribó la mentalidad de hierro que había construido durante años. Y aunque sé que los bastidores de esta historia están llenos de contradicciones y riesgos, también sé que las emociones más auténticas no siguen reglas, simplemente se sienten. Quizá la sociedad nunca lo entienda. Quizá los juicios externos insistan en poner etiquetas a lo que ocurre detrás de las apariencias. Pero lo que se vive en silencio, en la intimidad de dos miradas que se reconocen, es imposible de borrar. Ese fue mi mayor descubrimiento, aunque la fuerza no siempre está en resistir, a veces también en entregarse a lo inesperado, porque el verdadero poder no es dominar el mundo, es permitirse amar aun cuando todo a tu alrededor grite que no deberías hacerlo. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no solo fue un relato, fue también un espejo de emociones, de dudas y de esas verdades ocultas que todos, en algún momento, preferimos que lo... Por eso, si sientes que este contenido te acompañó y dejó algo en ti, suscríbete al canal. Así seguimos compartiendo juntos más confesiones, más romances, secretos y esas revelaciones que tocan el alma de una manera distinta. Déjame en los comentarios la frase "Estoy contigo hasta el final". Así sabré que formaste parte de este viaje de principio a fin. Y si este relato te conectó, un me gusta en el video será la señal de que vale la pena seguir creando estas historias que nos recuerdan que, más allá de todo, lo que nos une son las emociones. Y ahora, si quieres seguir profundizando en este camino, hay un video aquí al lado que complementa perfectamente lo que acabamos de vivir. Haz clic y continúa conmigo por allí.